Los grupos políticos de la región han presentado esta semana las conclusiones que han sacado después de escuchar a los más de 60 comparecientes que han pasado por la Comisión de Investigación de las Cajas en los últimos 13 meses. Una de las 3 comisiones que se han puesto en marcha esta legislatura en el Parlamento Regional y que ha presidido el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que es quien nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Manuel Mitadiel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sobre esas conclusiones, Ciudadanos descarta trasladar esas conclusiones a la Fiscalía, pero no porque no haya visto indicios de delito. Efectivamente, nos encantaría, bueno, como portavoz de Ciudadanos, quiero decir que nos encantaría poder trasladar esas conclusiones a la Fiscalía, pero en primer lugar, el tiempo transcurrido y en segundo lugar, la falta de acceso a determinada documentación que sería relevante, como son las actas de inspección del Banco de España o las actas de los consejos de administración, pues convierten ese deseo en algo difícilmente realizable. Pero usted sí que cree que había materia para que actuase la Fiscalía. Sí, en algunas operaciones, bueno, yo tengo que decir que no soy ningún experto jurídico, es decir, mi campo es la economía, pero dentro de la experiencia de 30 años en la administración, valoro que en algunas cuestiones sí podría haber indicios de delito. ¿Sobre todo en qué cuestiones? Pues estoy hablando de las que tengo mayor información, como podrían ser, en el caso de Caja Duero, las compras de edificios. Pero también hubo una cuestión anterior en la que la documentación de que disponemos no nos permite garantizar que efectivamente se realizó de unas condonaciones de créditos, por ejemplo. Después de todo lo que ha escuchado a lo largo de estos 13 meses de comisión, ¿qué es lo que más, por así decirlo, le ha escandalizado o le ha sorprendido? Escandalizado. Es el que nadie ha sido responsable de nada. Si me permite, le voy a hacer un resumen de las comparecencias. Mire, los directivos de las cajas decían que seguían las instrucciones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración decía que ellos tomaban las decisiones en función de lo que los directivos informaban. Los presidentes, que ellos no mandaban, que en definitiva ellos lo que hacían era coordinar. La Junta de Castilla y León, que ya estaba el Banco de España para investigarlo, que es el que tenía medios. El Banco de España es que no tenía los instrumentos suficientes y el Gobierno de España, que tendría que haber proporcionado esos instrumentos, decía que no podía adoptarlos para un solo país porque perjudicaría la entidad de... ¿Entonces? ¿Quién es la culpa? Las cajas, lo cierto es que desaparecieron. Claro, la culpa es de todos. Es decir, cada uno intenta eludir su responsabilidad, pero cada uno tuvo su parte alícuota de culpa. Todos participaron de una manera o de otra en que las cajas tuvieran el fin que tuvieron, independientemente de que hubo un hecho que no se puede olvidar, que es la crisis inmobiliaria, que tuvo una repercusión brutal en las cajas de ahorros. Pero en cómo cayeron, en que no se salvase prácticamente nada, naturalmente que tuvo que ver nuestra propia forma de actuar, la forma de actuar de los miembros de Castilla y León. Es eso por lo que le quería preguntar, sobre todo, ¿no? Por su conclusión personal, es decir, ¿por qué cree que desaparecieron las cajas y por qué creen que no fue posible esa famosa caja regional que se intentó? Mire, a la primera pregunta, la desaparición de las cajas, lógicamente, las dos primeras causas son la crisis inmobiliaria y el cierre de los mercados financieros a partir del 2008. Pero en que no se salvase nada, tuvo que ver en que los directivos hicieron una política absolutamente irracional en cuanto al riesgo, en cuanto a las inversiones que se estaban realizando y, sobre todo, el que hubo un sistema de politización que hizo que hubiese escasa profesionalidad. Es decir, no solo es que los consejos de administración tuvieran un presidente y unos vicepresidentes que habían sido nombrados por los partidos políticos, en muchos de los casos sin ningún tipo de preparación específica para ese sector,
sino que además influían en el nombramiento del personal profesional. En muchas de las cajas, la manera de conseguir los altos cargos era el llevarse bien con los miembros del Consejo de Administración, ya sea por fidelidad o por afinidad. Después hacía una segunda pregunta que era... el por qué no fue posible la creación de una gran caja regional, ¿no? Pues el famoso músculo financiero. Tiene que ver mucho con esto. Cada caja estaba constituida por pequeños feudos. Es decir, cada uno tenía su parcelita de poder que no quería perder, y por lo tanto cuando le dijeron que se tenía que integrar, la pregunta de directivos y miembros de los consejos es ¿y yo cómo quedo? Y naturalmente no les gustaba el resultado y por lo tanto decidieron que esa no era una operación que les interesase. ¿Han echado de menos alguna comparecencia Sí. en esta comisión? Sí. ¿Quién le hubiese gustado a usted que compareciese? En principio me hubiese gustado que estuviesen vicepresidentes y miembros de los consejos con una cierta, en la mayoría de los casos, con relevancia política, y que me consta que tenían poder de decisión dentro de las cajas, que formaban parte del núcleo duro que realmente mandaba. Esos, la actitud de PP y de PSOE impidió el que se les pudiese citar. Pero también me hubiese gustado que compareciesen los altos responsables del Banco de España, que después de los propios implicados, de los propios gestores, me parecen los grandes responsables de no haber tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno. Y en esas comparecencias, ¿cuál, si hay alguna, o igual son muchas, que le haya sorprendido especialmente? Se lo digo sobre todo porque yo recuerdo algunas de esas comparecencias, por ejemplo, de presidentes de comisiones de control, que abiertamente reconocían en esa comisión que estaban ahí, pero que no sabía para qué estaban, porque no habían visto jamás comisiones de control que controlasen menos. Pero lo dicen ahora, claro, no lo dijeron entonces. Efectivamente. Aunque lo de las comisiones de control era algo que sospechábamos, que eran instrumentos absolutamente formales, que realmente no tenían ni medios ni capacidad para controlar nada. Pero en conjunto lo que más me ha sorprendido es que, salvo una o dos honrosas excepciones, nadie mandaba. O sea, la impresión que sacábamos si vemos solamente las comparecencias es que nadie mandaba en las cajas, cuando a nosotros nos consta que era un grupo muy reducido el que en cada caja tomaba las decisiones. Yo creo que fue el señor Atucha el único que dijo, sí, yo mandaba. Esta comisión también les ha podido, bueno, ya había cosas que sabíamos previa a la comisión de investigación, evidentemente, Sí. Pero seguro que han podido conocer cosas, consejos de administraciones que se celebraban, pues no sé, en Nueva York. Sí, efectivamente. Esas, aunque la mayor parte de estos hechos ya habían sido puestos denunciados por los medios. ¿Y alguien explicaba por qué se medios. tomaban ese tipo de decisiones? No. En todo caso, lo más parecido es en el caso de Caja Segovia, cuando les preguntamos que por qué esos cursos de formación en la Patagonia o en, me parece que fue en Venecia, que por qué no tenían otros lugares más cercanos, en La Granja, para hacer cursos de formación. Lo que planteaban es que era una manera de recompensar a los miembros de los consejos de administración, porque como no tenían retribuciones, sus retribuciones eran las dietas, bueno, pues de esta forma, además de formarles, les recompensaban sus dedicaciones. Esta semana hemos escuchado esas conclusiones de los grupos políticos. Durante las próximas semanas tendrán que llegar a un acuerdo, creo que para sacar adelante un documento conjunto antes del 31 de diciembre, pero usted de verdad, como presidente de la comisión, ¿cree que eso va a ser posible? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil porque hay, determinadas cuestiones que nos separan. Fundamentalmente, un grupo, el Partido Popular, piensa que todo se hizo bien, que esto fue como un tsunami, que nadie lo podía prever y que por lo tanto todos los actores actuaron correctamente, pero no pudieron evitarlo. Otro grupo piensa que hubo responsabilidades, pero los partidos políticos no tuvieron ninguna responsabilidad. El que los consejos de administración estuvieran copados hasta en un 70%, como es en el caso de Caja España, por miembros de partidos políticos, que eso no tenía nada que ver con el resultado de las cajas. Y
hay otros 3 grupos que pensamos que todos los actores que estuvieron allí implicados tuvieron algún tipo de responsabilidad. Bueno, estamos hablando con Manuel Vitadiell, que es el presidente de la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro, que ha funcionado durante los últimos 13 meses en las Cortes Regionales, y al procurador de Ciudadanos. También le quiero preguntar por otro asunto que tiene que ver no con las cajas, que ya es una historia, sino también con los bancos, ¿no? Porque todos los políticos se han posicionado en torno a esta decisión ahora de Pedro Sánchez de que sean los bancos los que se hagan cargo del impuesto de actos jurídicos documentados después de todas las decisiones controvertidas del Tribunal Supremo. ¿Usted cree que esto no va a repercutir al final sobre el cliente? Naturalmente, pero... Naturalmente que va a repercutir. Naturalmente que va a repercutir. De todas formas, yo le quería precisar antes una cuestión. Es decir, ahora, después de 23 años que existe esa ley, los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, que han estado gobernando, son conscientes de que esa ley no estaba bien definida y que no era justa. Hombre, han tardado un poco en llegar a esas conclusiones. A partir de ahí, naturalmente, creemos que lo que ha hecho el Tribunal Supremo daña muchísimo su propia credibilidad, lo cual incide en algo que nosotros hemos planteado repetidamente, y es que hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, que son quienes eligen a los miembros del Tribunal Supremo, y que, por lo tanto, esto es una crisis que de alguna forma ha sido originado por la politización de la justicia. Ciudadanos no es partidario de que se elimine este impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? No nos hemos posicionado en contra, es más, habitualmente somos los que encabezamos la reducción de impuestos. Por lo tanto, en este caso no nos hemos pronunciado porque atañe a otro elemento. Es que esto es un elemento fundamental de la financiación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, naturalmente que es un impuesto que se puede eliminar, pero no nos olvidemos que esto originaría un agujero en las comunidades autónomas que tendrá que reponer el nuevo modelo de financiación. Le agradezco a Manuel Vitadiell, procurador de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Investigación de las Cajas, que haya estado esta noche con nosotros en el tiempo de entrevista. Y yo les agradezco a ustedes profundamente que les haya interesado este tema, entre otras cosas porque es un tema que nos ha costado a todos los castellanos y leoneses más de 5.000 millones de euros. Que ya es dinero. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Valladolid abre las puertas a una nueva cita con ARPA, la Feria Ibérica de Arte y Patrimonio. En esta edición se dan cita 9 países, instituciones, asociaciones y empresas muestran las últimas novedades del sector. Y esta misma mañana Castilla y León anunciaba una nueva petición a la UNESCO para que apoye la arquitectura mozárabe de la península ibérica. En estos 130 expositores cabe el patrimonio de 9 países. Esta Bienal ARPA, la 11ª, que empezó como una feria nacional, se abre a Europa. Se va a fraguar la Constitución con algunas otras ferias similares. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de la ciudad de Salzburgo o a la ciudad de Florencia, de una red europea de ferias del patrimonio. Además, Castilla y León con Siega Verde se une a Cantabria, Francia y Portugal para reforzar el patrimonio rupestre. Va a ser una nueva fórmula de gestión de espacios culturales prehistóricos que son ricos en arte rupestre. Es una alianza entre las 3 regiones para potenciarse como destino a nivel global, presentando el primer arte de la humanidad, el arte paleolítico. Aquí las empresas también muestran cómo aplicar las nuevas tecnologías al patrimonio. En la habitación está todo el tema de la impresión 3D aplicada a la posible restauración. No solo es un evento para profesionales y expertos, habrá conciertos, proyecciones, actividades y talleres para ellos, para los futuros guardianes de nuestro legado natural y artístico. Pues una buena alternativa para los próximos días, pasarse por ARPA. Es hora ya de conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar, donde observa la realidad regional el mayor Abutárdigan. ¿Me recibe, mayor? Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Oiga, le noto un tono especialmente nostálgico esta noche. Y es que estaba reflexionando sobre cómo pasa el tiempo y cómo puede ser la huella que dejamos a nuestro paso por la vida. Sabrá usted que hace unos días falleció por un infarto Tomás Rodríguez Bolaños, el que fue alcalde de Valladolid entre 1979 y 1995. La noticia no es tanto la muerte de un viejo político como la reacción que ha provocado.
y es que los elogios y reconocimientos han sido unánimes y muy expansivos para lo que se suele estilar en estos páramos tan fríos y desapasionados. Se diría que en estos tiempos de odios cainitas y liderazgos agresivos necesitamos referentes amables y respetuosos como lo fue Bolaños, ejemplar en sus relaciones con la oposición. Y como lo eran los políticos de la generación, de la transición en general, ¿no? Cierto, cierto. Y si luminosa es la huella de algunos líderes del pasado, sombría y perturbadora es la que dejaron otros, como el que fue todo en Segovia, Atilano Soto, que finalmente se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados, junto a otros 7 directivos de Caja Segovia acusados de apropiación indebida y administración desleal por aquellas escandalosas prejubilaciones que se metieron en el bolsillo con la caja quebrada, por ejemplo, los 5,6 millones de euros del director general Manuel Escribano, además de un plan de pensiones de otros 9,5 millones de euros. Ese plan no lo tengo ni yo, que soy astronauta, Pérez. No. Hay que decir que Atilano Soto no era uno de los beneficiarios. Pero era el que mandaba. ¿Sí? Y de los gobernantes del pasado, que recogen tardía o póstumamente el fruto dulce o amargo de su gestión, pasamos a los gobernantes del presente. Esta semana quiero resaltar la intervención de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha paralizado el cierre al público de los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos de varias provincias de Castilla y León, medida con la que se intentaba aumentar el personal destinado a las patrullas. Faltan guardias civiles, eso es evidente, ¿no? Sin los cuartelillos abiertos, poco servicio se puede dar a los pueblos, por ejemplo, a las víctimas de violencia doméstica. Se ve que Virginia Barcones, que solo hace 3 años todavía era concejala en Berlanga de Duero, es sensible con el mundo rural. Ojalá le duren la energía y las ganas de afrontar los problemas. Ojalá, y así en el futuro podremos hablar de los políticos del presente, también como ahora hablamos de algunos de los del pasado. Siento haberle pegado esta nostalgia otoñal, Pérez. Mire, ahora se ven las luces de Berlanga de Duero y un poco más allá, las estrellas. El mayor Abutardigan se queda con su nostalgia en esa estación especial interprovincial Estrella Mudéjar y nosotros nos tenemos que despedir. Ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica y a las 7:30 Antonio José Renedo con la actualidad de este viernes. Gracias, amigos. Que descansen.